פרשת וישב. הילד איננו, ואני, Ana ni va. Son las palabras que la Torá registra en referencia al pensamiento que tuvo Reubén en el momento que va en busca de Yosef y no lo encuentra. Existe una impresión negativa sobre Reubén en este momento donde Yosef es vendido. Realmente sus hermanos desean quitarle la vida, pero resulta que es vendido. La impresión negativa sobre Reubén radica en un indicio que toma lugar en capítulos anteriores a la Parashat Vayeshev. Cuando la Torá menciona que Reubén cohabitó con Bilha, una de las concubinas de Jacob. Sin duda fue un hecho negativo. Pero el texto de la Torá en nuestra parashá podemos decir que generaliza cuando se hace mención del odio, de la envidia que los hermanos, en términos generales, tal dice la Torá, tenían de Yosef. Sus hermanos lo odiaban. Sin embargo, el lector incluye a los 10 hermanos como los que perpetuaron la venta e intentaron matar a Yosef. Pero excluye el lector simple, por supuesto, a Binyamin. ¿Por qué razón? Quizás porque supone que es muy pequeño, quizás porque supone que es el hermano por parte de madre de Yosef, quizás porque las próximas parashiot vamos a ver cómo Yosef se conduce para con Binyamin. Lo excluye, aunque el texto de la Torá no excluye a Binyamin, el lector supone que Binyamin no tomó parte en este complot. Sin embargo, no así de Reubén. Inclusive en los filmes, en las caricaturas, siempre Reubén forma parte del grupo de hermanos que tiene malos sentimientos para con Yosef. Y en realidad, repito, es la Torá la que generaliza. El texto de la Torá generaliza y no excluye ninguno. La razón es porque este es el mensaje que quiere enviar la Torá. Los hermanos de Yosef no aceptaron el liderazgo de Yosef. Y en esta sección de Vayeshev quisiera acentuar la importancia del carácter de Rubén. El papel importante que desarrolla Reubén en esta sección de la historia de Israel, cuando la nación apenas está comenzando. Y vamos a ver que sin las cualidades positivas de Reubén, hubiese sido imposible que Yosef fuese quien fue. Para comenzar a entender el carácter de Reubén y lo importante de sus cualidades, debemos hacernos la pregunta: ¿por qué razón o por qué razones los hermanos odiaban a Yosef? Y no solamente que lo odiaban, porque podemos comprender que exista envidia entre hermanos, malos sentimientos, pero ¿por qué hasta el punto de querer matar a Yosef? ¿Por qué matarlo? En realidad la Torá nos da dos razones básicas. Y la primera razón es, nos dice el texto de la Torá, que Jacob tenía el primogénito, su primer varón era Reubén, dice el texto de la Torá, Rubén, Bejor, Jacob, el primogénito de Jacob. Sin embargo, la parashá nos dice: Israel amaba a Yosef. Aunque Jacob, el ser humano, en su forma más simple, naturalmente tenía un primogénito, Reubén,
es Israel, es decir, Jacob en su expresión mayor espiritual amaba a Yosef. Es claramente el contexto de la Bejorá, el contexto de la primogenitura, la razón por la cual los hermanos comienzan a odiar, a despreciar, a envidiar a Yosef, porque Israel amaba a Yosef. Es decir, el futuro de la nación de Israel, ya no Jacob, sino Israel, estaba centrado en Yosef. Es claro porque sus hermanos conocen la historia de Jacob, donde Esav era realmente el primogénito. Sin embargo, Jacob, a pesar de ser el menor, recibió la primogenitura. Por lo tanto, los hermanos, conociendo esta información, están seguros de que es posible que también en su generación ocurra lo mismo que ocurrió con sus padres. Ismael no fue el primogénito, espiritualmente hablando. Quien llevó la Bejorá fue Isaac. Tampoco fue Esav, sino Jacob. Por lo tanto, entre los hermanos existe este deseo de recibir la Bejorá, la primogenitura. De hecho, ¿quién es el que supuestamente debió incitar el, el deseo de matar, de hacer desaparecer, de vender a Yosef? Reubén. Reubén es quien tenía la posibilidad, seguido a Yosef, de ser el primogénito. En varias ocasiones, Jacob, o el texto de la Torah, menciona a Rubén como Bejor Jacob, el primogénito de Jacob. Luego, cuando Jacob bendice a sus hijos, vuelve otra vez a mencionar a Reubén como Bejorí, mi primogénito. Sin duda, era una posibilidad de que Reubén llevase la primogenitura, pero Reubén, vamos a ver que él no desea la destrucción de Yosef. En lugar a ello, propone que no maten a Yosef, sino que lo pongan en la cisterna. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de posteriormente venir, sacar a Yosef y llevarlo a su padre. Obviamente, Reubén no está interesado en la primogenitura. ¿Por qué? Porque anteriormente la Torá hizo mención del grave pecado de Reubén al tener relaciones con Bilhá, y es precisamente ese pecado el cual Jacob menciona en la bendición que le entrega a Reubén. Y luego en Crónicas, también en el libro de Crónicas, se hará mención de cómo Reubén perdió la primogenitura. Eso Reubén lo sabe, y Reubén no desea entonces ocupar la primogenitura, sino cederla a la próxima persona capacitada, que es para su concepción Yosef. ¿Quién es la otra persona interesada o el próximo candidato, el posible candidato después de Reubén? El segundo hermano, Shimón, ya que el segundo hermano, como en el caso de Esav y Jacob, es el que tiene la posibilidad de tomar la primogenitura. Como Jacob, siendo el segundo en nacer, pudo alcanzar la primogenitura en lugar de Esav. Lo mismo seguramente pensó Shimón. Evidencia de que Shimón tenía intenciones de quedarse con la Bejorá, con la primogenitura, lo vemos claramente cuando la Torá menciona en la próxima parashá que Yosef, a quien pone en la cárcel, es a Shimón. ¿Por qué a Shimón? Sin duda Shimón fue uno de los que estuvo más participando más, influenciando más en la mente de los hermanos para hacer desaparecer, para asesinar a Yosef. Esa es la primera razón, el deseo de la Bejorá, el deseo de recibir
la bendición de la primogenitura y quedar como el líder, el patriarca de la próxima generación. Pero hay una segunda razón por la cual los hermanos odiaban a Yosef. La Torá nos dice que cuando se enteraron que Israel amaba a Yosef, lo odiaron, lo despreciaron. Pero luego, cuando Yosef tiene los sueños, entonces, dice el texto de la Torá, que ya no podían siquiera hablar con él. ¿Qué sucede en los sueños de Yosef? En los sueños de Yosef vemos claramente, como lo interpretan sus hermanos, que él sería gobernador sobre ellos. ¿Qué significa esto? Si entendemos, si suponemos que sus hermanos tenían conocimiento de la historia de sus padres, cuando Isaac bendice a Jacob, ¿qué le dice? En la verajá que recibe Jacob se manifiesta también el sueño que tuvo Yosef, interpretado por sus hermanos. En la verajá que recibe Jacob, Isaac le dice que él será señor sobre sus hermanos, esto es, sobre sus parientes. Sin duda, lo que ocurrió con Jacob y Esaf, temen los hermanos de Yosef que ocurra también con ellos. ¿Qué ocurrió? Que a pesar de que Esaf también recibió una bendición de parte de Isaac, él fue desechado como fundador de la futura nación elegida divinamente, la nación que comienza a estructurarse desde Abraham. Inclusive el caso semejante lo vemos con Isaac. Dice el texto de la Torá que Abraham, antes de morir, le dio todo a Isaac. Sin embargo, a los hijos que tuvo con otras concubinas, dice el texto que simplemente le dio matanot, les dio regalos, obsequios, pero los envió muy lejos, lejos de Isaac, para que Isaac pudiese forjar la nación. Esto temen sus hermanos, los hermanos de Yosef. Teme que ocurra de manera similar como ocurrió con Esaf o como ocurrió con los hijos de Abraham, como estos fueron alejados de Isaac, como estos no recibieron lo que recibió Isaac. Técnicamente entonces podemos comprender hasta aquí que este deseo desenfrenado de odiar y de hacer desaparecer a Yosef, no podemos implicar a Reubén en ello. Y la realidad, la evidencia, la encontramos cuando Reubén se entera de este plan macabro. Este plan de querer asesinar a Yosef. E interrumpe y les dice, no lo maten, sino que colóquenlo en una cisterna. Y las intenciones, nos dice la Torá, que era salvar a Yosef y retornarlo a su padre. ¿Por qué Reubén no interrumpió y en ese momento tomó a Yosef en sus manos y lo llevó corriendo a su padre? Para evitar que cuando Reubén regrese, como dice el texto de la Torá, regresó a la cisterna y no encontró ahí a Yosef. Y entonces dijo, ¿a dónde iré? Es decir, ¿a dónde voy a buscarlo? ¿Por qué Reubén esperó hasta regresar? Seguramente temía por su vida. Seguramente comprendió que si sus hermanos son capaces de matar a un niño, como dice el texto, como él lo describe, a Yeled, como él describe a Yosef, sin duda serían capaces también de destruirlo a él. Por lo tanto, técnicamente, Reubén no se puede responsabilizar como el texto de la Torá responsabiliza a los demás hermanos. ¿Por qué Reubén cede la Bejorá? Ya dijimos previamente que la Torá nos dio el indicio. Reubén tuvo relaciones con Bilhá. Y el texto de la Torá es claro,
como una de las razones por la cual él no puede ser el mejor o recibir la mejora. Aunque es el mejor por naturaleza, no puede recibir la mejora, la bendición de la primogenitura. Pero además, Reubén reconoce que el líder por decreto divino es Yosef, porque está en sus entrañas, está en sus cualidades actuar de esa forma. Recordemos que Reubén es el primogénito de Lea. Lea es la esposa que, a pesar de ser la primera que se casó con Jacob, resultó siendo la segunda en cuestiones de amor. El amor que tenía Jacob por Rachel, la segunda esposa, en términos de tiempo, era mucho mayor por el aprecio, el respeto que pudiese tener Jacob para con Lea. Por ello es que el texto dice que cuando nace Reubén, Lea dice, Ra'a Hashem be'ani. Hashem ha visto mi aflicción. El término ani, entonces, esta cualidad de aflicción se transmite a su hijo, llamado Reubén. Hashem ha visto mi aflicción, y Reubén significa Hashem ha visto o se ha visto a un hijo. La aflicción se manifiesta en el carácter de Reubén. ¿Pero qué significa Ani? Ani no simplemente significa una persona sufrida, sino también tiene conexión con el término Anivut. Ani también significa humilde. Humilde en el contexto hebreo no es la persona pobre, sino la persona que sabe cuál es su rol y éste lo desarrolla. Sabe cuál es su rol y no desea ocupar la posición de otra persona. Este era el carácter de Lea. Ella comprendió cuál era su rol en la familia de Jacob. Lo mismo transmitió en el carácter de Reubén. Rubén comprendió que él no era el primogénito. Comprendió que el primogénito es Yosef. Y es por ello que no solamente acepta esta realidad, sino que procura defender, se asocia con el primogénito. Vemos claramente que esta cualidad de Reubén es muy importante para lograr el crecimiento espiritual de la nación de Israel. Sin la cualidad de Reubén es imposible que Yosef sea el líder. Yosef hubiese muerto, pero el texto de la Torá nos evidencia que no basta con una persona, no basta con Reubén. No basta con que Reubén tenga esta cualidad positiva de comprender cuál es su posición y luchar porque el líder pueda salir a flote. No basta solamente con Binyamin, una persona pequeña que aún no comprende y quede por supuesto pasivo ante estas dificultades por las que pasaron los hermanos de Yosef, por las que pasó Yosef. No basta con dos personas. Todos los hermanos fueron a Egipto. Todos los hermanos sufrieron dificultades ante Yosef. Y cuando transmitimos este panorama, esta imagen, en términos mesianistas, cuando hablamos del Mashiach, es decir, del líder ideal para la nación de Israel, existe un pensamiento egoísta sobre el Mashiach. Y este es, sobre todo en nuestros días, que el Mashiach es el que ha de traer la paz. Que el Mashiach es una especie de mago, que con su varita mágica convertirá el mundo en un Gan Eden. No habrá más guerra, no habrá más hambre. Eso le corresponde hacer el Mashiach. Pero, ¿y qué de nosotros? ¿Cómo debe reaccionar la nación ante
la presencia del Mashiach. Si ponemos este panorama que tomó lugar en los días de Yosef, que es un prototipo de Mashiach, si ponemos este panorama que tomó lugar en los días de Yosef y lo trasladamos a los días del Mashiach, vemos que se repite los mismos principios. Hay quienes reconocen como Reubén quién es el Mashiach y que se le debe ceder el lugar de liderazgo, y hay quienes como Benjamín están aún pequeños espiritualmente hablando y quedan pasivos, y hay otros que como el resto de los hermanos desean su muerte. Hay otros como Yehudá que prefieren venderlo y no manchar sus manos con sangre. Pero lo interesante es que el resultado de todo esto es el traslado del líder hacia el exilio. El líder no pudo ser líder en la tierra de Israel porque los hermanos no tenían los méritos necesarios. Lo mismo ocurre en los días del Mashiach, Rabbeinu Yehoshua ben Nazaret. Rabbi Yehoshua es enviado al exilio, porque Rabbi Yehoshua, así como Yosef, desarrollan su liderazgo en el exilio, porque el pueblo no está capacitado para recibir la enseñanza del Sadik. Así que podemos ver dos puntos positivos en Reubén: la importancia de su carácter para el proceso redentorio de la nación de Israel. No solamente Reubén es capaz de ceder su posición como líder a una persona más capacitada que él, sino que procura el bien del líder. Pero quizás por temor no actúa en el momento que debió actuar, sino que posteriormente, cuando va en busca del líder, el líder ya no está. Y entonces dice el texto, Va'ani, Ana Ani va. Y ahora, ¿a dónde voy? Es decir, ¿y ahora dónde encuentro al líder espiritual? Al próximo patriarca de la naciente nación. La respuesta es, nos dice el texto de la Torá, que sus hermanos sabían que la caravana de vendedores se dirigían a Egipto, pero sus hermanos no le dicen esta realidad a Reubén. Prefieren dejarlo en la incógnita y toman la idea entonces de crear una imagen falsa de un líder que murió, que falleció, que ya no existe. Pero la realidad es, como posteriormente en la próxima parashá leeremos, cuando los hermanos se enfrentan a Yosef sin saber qué es Yosef, cuando padecen penurias, dificultades en Egipto, es Reubén quien les dice, les dije que no pecaran contra Yosef. Es muy claro el término de la Torá cuando describe las palabras de Reubén. Él no se incluye en el mal que se obró contra Yosef. Dice, les dije que no obraran. No dice, les dije que no obráramos mal contra Yosef, sino que no obrasen ustedes mal contra Yosef. Finalmente, tienen que enfrentar al líder. ¿En dónde? En donde lo enviaron. Al destino llegaron, tarde o temprano llegaron al destino. El destino es el exilio. Y entonces en el exilio les corresponde aprender del líder espiritual. El líder va a ser el líder por designio divino, querramos en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel. Con el desprecio del líder comienza el exilio. Son claras las imágenes que se desprenden de la Torá, cómo se repetirán para todas las generaciones. El desprecio de Rabbi Yehoshua, su expulsión al exilio,
en manos de gentiles, donde la historia nos ha mostrado que fue acogido, así como Yosef fue acogido también en Egipto. Yosef fue valorado en Egipto. Los egipcios valoraron las cualidades de Yosef, lo cual no hicieron sus hermanos. Lo mismo sucedió con Rabí Joshua de Nazaret. Finalmente vino el exilio a Egipto, el exilio romano, para poder tomar lecciones del líder espiritual en el exilio. Quiera Hashem que próximamente y en nuestros días regresemos a la tierra de Israel juntamente con nuestro líder, el Rey Mashiach. Bimhera Amén. Amén. Shabbat Shalom.